Shalom, buenas noches. Shabbat Shalom a aquellos que están en el día de reposo, inicio de día de reposo. Damos gracias al Padre por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. De acá Argentina, Buenos Aires, con los hermanos que estamos acá presentes. Damos gracias por todo lo que estamos viviendo, tiempos donde el Padre está tratando con nuestras vidas y estamos viviendo pruebas, dificultades, pero acá estamos con esas pocas fuerzas que nos pueden llegar a quedar siguiendo adelante. Así que esta noche vamos a ver un estudio que muchos hermanos han esperado ya varios días y ya voy a permitido que pueda darlo hoy. Estoy muy cansado, he tenido días complicados esta semana, pero acá estamos. Oro al Padre para que el Padre se glorifique en este mensaje que Él ha dado a mi vida para su pueblo. Así que vamos a comenzar y vamos a dar gracias al Padre. Les voy a pedir que me acompañen en oración con los hermanos acá presentes y vamos a pedirle que el Padre nos esté hablando a través de su palabra. Padre, te damos gracias por este Shabbat, bendecimos el día de reposo, bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, misericordioso. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra en el nombre de Yahushua, tu Hijo amado, y que esta palabra vaya con propósito y no vuelva vacía, sino que cumpla por la cual fue enviada. Te pido, Padre, que esta palabra pueda bendecir a los hermanos, puedan salir del error doctrinal y puedan salir del engaño, y que tú puedas preparar a tu pueblo apartado para ti. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a estar en esta noche hablando sobre la liberación y la guerra espiritual. Lo primero que quiero decirles es que cuando uno habla de liberación y guerra espiritual, que son dos cosas diferentes, la liberación en sí no es un ministerio. No es un ministerio. Dentro de las iglesias nos han enseñado de que la liberación es como un ministerio. La Biblia, la Escritura nos habla de 5 ministerios, donde son esos ministerios que hacen funcionar el cuerpo, que es el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Entonces, cuando hablamos de liberación, la liberación es parte del evangelio de Yahushua, no es un ministerio. Y ya le estoy pinchando el globo a varios, pero bíblicamente no está demostrado como un ministerio. Si bien en muchas congregaciones lo han llamado el ministerio de liberación, pero en realidad la liberación va acompañado con predicar el evangelio. Y el Mesías lo dijo, y ahora luego lo vamos a ver. Cuando hablamos de guerra espiritual, también es lo mismo. La guerra espiritual, no existe un ministerio de guerra espiritual. Y la guerra espiritual, vamos a ver en esta noche qué es realmente la guerra espiritual. Si es realmente cortarle la cabeza al diablo, si es realmente echarlo fuera donde él se quiera manifestar, si es realmente ponerse la armadura y echar fuera a los demonios y cortarle toda maquinación, toda obra del enemigo que quiera levantarse. Entonces vamos a ver en profundidad estos dos temas. Y hoy en día la liberación como la guerra espiritual es muy conocido dentro del pueblo de Yahweh, es muy conocido dentro de la iglesia. Y a veces también como es la sanidad interior, que ese es otro tema donde yo lo he enseñado. Cuando hablamos de sanidad interior, la sanidad interior es un hilo muy fino donde uno tiene que entender qué es sanidad interior según las escrituras y no según lo que muchos han enseñado. Porque muchas veces te enseñan que la sanidad interior es retroceder en el pasado, es poder hablar con gente que ha muerto, es poder perdonar a esas personas que no has podido perdonar, esos retrocesos
que te hacen hacer en lo que es psicoanálisis o en la psicología. Entonces hay muchas cosas que nos han enseñado que a veces creemos que es de Yahweh y creemos que dice la Biblia, que no es así. Entonces, aún Pablo hablaba de estas herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? La herejía es cuando toman una verdad y le agregan mentira. Entonces, es una verdad contaminada. Y así hace Satanás. Toma una pequeña verdad y luego la contamina con engaño y con mentira. Otro tema que también tiene que ver con la liberación y guerra espiritual es cubrir todo con la sangre de Jesucristo, ¿no? Como dice en la iglesia. Cubrir todo con la sangre del Mesías, con el Mesías Yahoshua. Entonces, ¿qué es lo que enseñan? Para liberar tenés que primero cubrirte con la sangre del Mesías. Para hacer liberación, ¿no? Para liberar a un endemoniado. Y para hacer guerra espiritual también tenés que cubrirte con la sangre del Mesías. Quiero decirte que cubrirse con la sangre del Mesías es una vez y para siempre. Porque cuando vos y yo aceptamos el sacrificio del Mesías en la cruz, ya somos limpios de todo pecado, de toda condenación, de toda maldad, y somos purificados y limpios una vez y para siempre, por medio de su sacrificio. Entonces, cubrir la sangre de Cristo todo, hay algo ahí que tampoco es correcto. Cubro la sangre del Mesías con el auto, la casa, mi familia, y no digo que está mal, pero ¿quién recibe la sangre del Mesías? Aquel que lo acepta al Mesías. Aquel que no acepta al Mesías no puede ser cubierto con la sangre del Mesías. Entonces, si hay un hombre, hay una madre, hay un esposo, hay un hijo que ora para que Yahoshua los cubra con su sangre a gente que no lo conoce, hay algo ahí que no está bien. Entonces, es un tema muy fino pero es importante que entendamos bien el concepto y el contexto de lo que es la liberación y la guerra espiritual. Entonces, cuando hablamos de liberación, ¿qué es la liberación? Ahora, para entender el tema de liberación, lo que tenemos que saber que el problema principal dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, no son los demonios, sino el pecado en el hombre. Porque muchas veces nos enseñan a hacer liberación, a echar fuera demonios. Y eso es bíblico, claro que sí. Y todo es demonios, muchos dicen. Todo es diablo, muchos dicen. Pero no es todo demonios y no todo diablo. Porque la mayoría de los problemas del ser humano que no tiene al Salvador, que no tiene a Yahweh, es por causa del pecado. Porque si la persona practica un pecado, ese pecado produce una puerta espiritual abierta donde entra Satanás, donde entra un demonio, y ahí ese demonio empieza a tomar autoridad y empieza a operar en la persona para llevarla a pecar más y más y más. Entonces, esa persona necesita liberación espiritual por X demonio que está operando en su vida, pero el problema principal a raíz de esa persona que está endemoniada es el pecado que hay dentro. Es la concupiscencia que el ser humano tiene. Porque si la persona resuelve sus pecados, esas puertas se cierran y ya los demonios no tienen autoridad. Y esa persona acepta al Mesías, recibe la sangre del Cordero derramada en la cruz y es perdonado una vez y para siempre. Y ya no hay más condenación para aquellos que están en el Mesías Yahoshua. Entonces ahí es donde los demonios se tienen que ir solitos. Porque ya no hay lugar en el interior de la persona para que ellos habiten.
El ser humano necesita ser libre del yugo del pecado, primeramente y luego de demonios. Y a veces el pueblo de Yahweh hace al revés. Vamos a hacer culto de liberación. Todos los endemoniados, hagan fila. Liberación en nombre de Yahoshua, en nombre de Yahoshua, ¿no? Liberación, liberación, liberación. Y las personas caían, las personas se revolcaban, vomitaban, los llevaban al fondo, les decían, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Sentís que todavía hay algo más? Volvían adelante, volvían a hacer liberación, liberación, liberación. Pero muchos eran libres. Pero al poco tiempo venían peores demonios y entraban aún más en la persona y el postrer estado de esa persona era peor que el primero. ¿Pero por qué? Porque no se tocó la raíz, que es la concupiscencia del pecado en el ser humano. Cuando nosotros trabajamos la raíz del problema, los demonios no tienen autoridad. Los demonios no pueden sujetarse. Porque cuando un demonio está operando en la vida de un ser humano y está produciendo una atadura, puede ser una atadura de un vicio, de una enfermedad o de algún área de su vida, es porque tiene derecho legal. El demonio tiene derecho legal porque la persona le dio lugar, la persona pecó y le dio lugar para que ese demonio pueda dominarlo. Y muchos me han preguntado, ¿un cristiano puede estar endemoniado? ¿Puede habitar el Ruach de Yahweh y un demonio dentro de una persona? Ahora lo vamos a ver. Entonces, seguimos. En las iglesias, muchas de ellas nos han enseñado a echar fuera demonios. Pero nunca, casi nunca, muy pocas veces, según lo que yo he vivido, 15 años de visitar muchos lugares, iglesias, ministerios, casi nunca nos han enseñado o les han enseñado a la gente explicar a la gente de cómo cerrar las puertas a los demonios para que no entren de nuevo. Entonces puede haber un culto de liberación tremendo, pero luego al tiempo quedan todos endemoniados de vuelta. Porque no cierran puertas, porque no sanan, porque no resuelven su interior. Entonces los demonios tienen autoridad, tienen permiso para dominar a las personas. Entonces, segunda de Pedro 2:1, Pedro decía también herejías destructoras. Dice, hay muchos que tienen herejías destructoras, negando aún al Mesías Yahoshua, introduciendo al pueblo de Yahweh las enseñanzas encubiertamente. Entonces, cuando hablamos de liberación, hablamos de guerra espiritual, hay enseñanzas que son herejías. Hay enseñanzas que son pequeña verdad contaminada con mentira. Y Pedro está diciendo que se introducen esas enseñanzas encubiertamente, o sea, de una manera sutil. Y siempre tenemos que ir a la Biblia, siempre tenemos que ir a la palabra de Yahweh, siempre tenemos que escudriñar las escrituras para entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, cuando hablamos de liberación, hablamos del proceso del ser humano que tiene cuando conoce a Yahweh, cuando conoce al Hijo del Salvador y cuando empieza a caminar una nueva vida en el Mesías. Egipto representa el mundo, la esclavitud representa el pecado, el Mar Rojo representa nuestro bautismo y el desierto representa la preparación
al entrar a la tierra prometida que Yahweh tiene para nosotros. Entonces, cuando hablamos de liberación, hablamos de lo que Yahweh hizo con su pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, donde Él dijo que iba a sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra prometida. Ese es el proceso que el Padre hace con cada uno de sus hijos desde que Él nos ha llamado por medio de su Hijo hasta que se cumpla el propósito que tiene Yahweh con nosotros. Nos saca de Egipto, nos saca de la esclavitud del pecado, nos libera por medio del Mesías. Yahoshua nos trajo liberación. Él es el único que nos puede liberar de la maldición del pecado. El pueblo hebreo pasó por el Mar Rojo. Ese Mar Rojo representa las aguas, la purificación, la limpieza, el bautismo, la tevilá. Y luego de bautismo viene la prueba. Y el Mesías fue bautizado, fue lleno del Ruach y fue llevado al desierto. Fue probado hasta que él luego, Yahweh, lo levantó en su ministerio. Y ese es el proceso que el Padre hace con sus hijos. Entonces necesitamos entender que cuando hacemos liberación en el pueblo o en la congregación de Yahweh, tiene que ser diferente a lo que nos han enseñado. Entonces, no tenemos que atacar a los demonios primeramente, sino al pecado que habita en el hombre. Y yo les puedo dar testimonio donde he visto hermanos toda la noche haciendo liberación a personas y no eran libres. Manifestaciones de tal manera de agarrar 2, 3 personas grandotas a una mujer muy pequeña y no poder agarrarla por la fuerza de los demonios que tenían dentro. Y le echaban tanto fuera demonios que aún los demonios muchos se burlaban. Entonces, nosotros como ministros tenemos que aprender a ir a la raíz del problema. Esta mujer, luego, yo era más joven, ¿no? Cuando pasó esto, yo tuve esa experiencia en la iglesia, pero iba aprendiendo. Esta mujer se había consagrado a Satanás, se había bañado en sangre de gallina, se había bautizado en sangre, había hecho un pacto de sangre con Satanás, y ella no quería renunciar. ¿Y cómo va a ser libre una persona que hizo un pacto con Satanás y que los demonios se vayan de su vida? Imposible. Entonces siempre tenemos que aprender a ir a la raíz de la persona. ¿A vos qué es lo que te pasó? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué es lo que hablaste? ¿Qué es lo que pactaste? Entonces, una vez que conocemos la raíz, ahí le decimos a la persona, ¿querés realmente ser libre? ¿Querés realmente volver a nacer? ¿Querés realmente recibir el perdón de pecados? ¿Querés realmente tener una nueva vida en el Mesías Yahoshua? Sí quiero, sí acepto, renuncio en el nombre de Yahoshua. Entonces esa persona es libre de todo lo malo, de todo lo pasado. Y ya Satanás no tiene autoridad. No tiene legalidad sobre esa alma, sobre esa persona, porque la sangre del Mesías ha llegado a su vida, la ha limpiado de toda maldad, de todo pecado, y le ha dado una nueva oportunidad, una nueva vida para caminar con Él. Entonces, ¿es necesario echar fuera demonios? Es necesario. Cuando sea el momento, cuando Yahweh lo permita, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El Mesías dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, ¿cómo podemos echar fuera demonios? ¿Haciendo un curso de liberación? ¿Viendo cómo hacen otros liberación? No digo que está mal, está bueno eso. Pero sobre todo, tenemos que estar en santidad. Si no estamos en santidad, no podemos liberar, no podemos reprender, no podemos ministrar a nadie, porque la santidad es la autoridad que Yahweh nos da para ejercer en el mundo espiritual. La santidad es la herramienta que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo nos da
para ir en contra de Satanás con la autoridad de Yahweh y con la autoridad que el Mesías nos dio en la cruz, para que Satanás huya. Porque si no hay santidad, no hay autoridad. Y los demonios se te van a burlar, se te van a reír en la cara. Y vemos una historia en la Escritura que dice: a ustedes no los conozco, a Pablo lo conozco. Los demonios hablaban a través de estas personas. A Pablo lo conozco, pero a ustedes no los conozco. ¿Y qué terminó haciendo estas dos personas que estaban endemoniadas? Terminaron golpeándolo a aquellos que le quisieron hacer una liberación. Entonces, la liberación no es un juego. Otro error que muchos pastores hacen, o ministros, es hablar con demonios. No tenés que hablar con demonios. ¿Qué le vas a preguntar? Si son hijos de Satanás, si son ángeles caídos, si Satanás es padre de mentira, si un padre miente, ¿el hijo va a mentir? Claro, porque el hijo copia todo lo del padre. ¿El demonio qué te va a decir? No hay nada que hablar con el demonio. Pasa que muchos toman versículos y de ahí crean doctrinas. Hay que hablar con los demonios, hay que saber cómo se llaman, hay que saber de dónde vienen. No, hay que estar en santidad, y que si ese demonio está atormentando, está atacando a esta persona y esta persona quiere ser libre, en el nombre de Yahoshua te vas ahora de su vida y no volvés más y te volvés al lugar donde saliste. Se terminó. Otro error, gritar en el nombre de Yahoshua, en el nombre de Jesucristo. Sal ahora. No hace falta gritar, porque los demonios no te van a tener miedo si vos gritas o si vos decís palabras específicas. Por eso la santidad es espiritual. Vos no gritás, pero si tenés santidad, lo que vos le digas, ese demonio tiene que obedecer. Entonces, si no hay pecado gobernando nuestras vidas, no habrá demonio que quiera gobernar nuestras vidas. Cuando uno no quiere ser libre, cuando uno está en pecado y no quiere soltar ese pecado, cuando uno tiene falta de perdón, cuando uno tiene rencor, cuando uno tiene cosas en su interior que no resuelve delante del Padre, ahí es donde el diablo toma terreno. Ahí es donde los demonios empiezan a decir: permiso, voy a entrar porque tengo derecho. Y si no resolvemos esa situación, va a llegar a un punto donde en vez que Yahweh nos direccione nuestra vida, el mismo Satanás lo va a hacer. Entonces el mismo Mesías, Yahoshua, dijo en varias oportunidades: vete y no peques más. Vete y no peques más. El pecado trae enfermedad. El pecado trae estar endemoniado. El pecado trae tantas cosas malas. Por eso el Mesías dijo: vete y no pesques más. Entonces avanzamos un poco más. Isaías 61, versículo 1. Dice el profeta: me ha ungido Yahweh. Bueno, la Reina Valera dice Señor, pero es Yahweh. Señor no se refiere al Mesías, sino a Yahweh, ¿no? Me ha ungido Yahweh. Su espíritu está sobre mí para llevar las buenas nuevas. ¿Para qué te ungió? Para llevar las buenas nuevas, para llevar el evangelio a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Y quiénes son los afligidos? ¿Quiénes son los que están quebrantados de corazón? Aquellos que necesitan ser libres de esas aflicciones, libres de esas heridas. Y declarar la libertad a los cautivos. Esa es la liberación. Ese es el verdadero contexto de la liberación. Libertad a los cautivos. ¿Qué cautivos? Los que están en pecado. No los que están endemoniados. Los que están en pecado.
Vuelvo a decir, si ministramos la raíz del pecado en las personas y son personas que renuncian y quieren ser libres, no hay demonio que quiera manifestarse, porque no tienen dónde agarrarse. Y esto a veces no se enseña correctamente. Entonces Isaías dice, declarar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, ¿qué es la liberación? Es sacar a los cautivos que están en pecado, espiritualmente hablando, y liberar a los que están prisioneros por el pecado. Pero no habla de demonios, no habla de demonios, habla del pecado, porque si resolvemos el pecado, no hay demonio que quiera atar, sujetarse o quedarse en la persona. Lucas 4:18 dice, declaren libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Esa es la liberación. Esa es la liberación. Esa es la liberación. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. ¿Alguien puede estar cautivo por un demonio? Sí. ¿Alguien puede estar cautivo o oprimido por un demonio? Sí, pero la raíz de eso es un pecado. Por eso Yahweh nos lleva a santidad, Yahweh nos lleva a apartarnos, Yahweh nos lleva a hacer su voluntad, para que cada día estemos más apartados para Él, más en santidad para Él, y así Satanás no pueda tener autoridad. Así todo demonio no pueda tener autoridad sobre nuestras vidas. Colosenses 1:13 dice, Yahweh nos libró de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado. Nos libró, esa es la liberación de Yahweh. Nos libró de las tinieblas por medio de su Hijo Yahoshua en la cruz, y nos llevó a su reino de su Hijo amado. Juan 8:32 dice, si el Hijo los libertare, serán realmente libres. Si el Hijo los librare, ¿cuál es la liberación? Viene del Mesías, viene de Yahoshua. Si Él nos libra, no hay demonio, no hay nada que nos pueda atar. Y el gran error de muchas congregaciones, y yo digo muchas no son todas, quiero aclarar acá, muchas hacen reuniones de liberación para demostrar el poder de Yahweh. Y no hay que demostrar nada, hay que predicar realmente el Evangelio. Y si predicamos el Evangelio de Yahoshua en santidad, las señales nos van a seguir. Vamos a echar fuera demonios, vamos a orar por los enfermos y se van a sanar, vamos a orar por un muerto y se va a resucitar, como ahora hace poquito hubo un video que se hizo viral, que al final era una mentira de un muerto resucitando. El Mesías dijo que en los últimos tiempos, aún cosas mayores, ustedes como discípulos míos, dice él, van a hacer que lo que hice yo. Yo creo en esa promesa. Va a llegar el momento, cuando Yahweh levante a sus siervos en el mundo, va a haber muertos resucitar. Y yo sé que va a ser eso, y va a pasar. Pero la santidad es la base de todo. El apartarse y vivir como Él quiere. Porque es la capacitación que Él nos da para ejercer su ministerio. Por eso es la unción, y yo lo expliqué esto. La unción es la capacidad que Yahweh nos da por medio de su Espíritu para servirle. Entonces, Romanos 11:26 dice, solo el Mesías Yahoshua puede traernos libertad en el pecado. ¿Quién trae libertad en el pecado? El Mesías Yahoshua. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y Él vendrá en las nubes, Él nos librará de la ira venidera.
Él nos va a librar. Él nos libró del pecado y Él nos va a librar cuando Él venga en las nubes por segunda vez de la ira venidera. ¿Qué ira? La ira de Yahweh. Las copas de la ira, esas 7 copas que son los últimos 7 juicios sobre la tierra, esa es la ira de Yahweh. Él, Yahoshua, va a librar de esa ira. Entonces, para ir terminando con respecto a la liberación, para entrar ahora luego en la guerra espiritual. Hacer liberación no es hablar con demonios, vuelvo a decirlo. Hacer liberación no es gritar alto o enojarse con el demonio. Hacer liberación no es imponer manos, gritar, suelta, suelta, sal, sal, sal. No es eso. ¿Qué es realmente la liberación? Es predicar el Evangelio, trayendo el Evangelio para que Yahweh, por medio de su Espíritu, traiga convicción de pecado. Si hay convicción de pecado en una persona, esa persona se va a arrepentir de todos sus pecados. Y si hubo demonios que operaban en esos pecados, a la persona arrepentirse y recibir el perdón del Mesías y ser limpio con su sangre preciosa, no hay demonio que se quede instalado en esa persona. Cuando una persona está endemoniada y no es libre, cuando la persona no quiere ser libre. ¿Es así? No hay tantas vueltas. ¿Qué es entonces hacer liberación? Es estar en santidad delante de Yahweh, teniendo a su Ruach, a su espíritu, y que la persona quiera realmente ser libre. Porque si no, podemos hacer liberación, liberación y liberación, y nunca la persona será libre en verdad. Entonces, Apocalipsis 1:5 dice, y el Mesías Yahoshua, Él nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ven que dicen, y nos libertó de todos los demonios? No, nos libertó del pecado. Y Romanos 8:1 dice, para los que están con el Mesías, Yahoshua, no hay condenación. El Mesías nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. No de los demonios, de la ley del pecado y de la muerte. Si vos realmente creés o sentís que estás endemoniado, quiero decirte que si te arrepentís de todos tus pecados, el Mesías es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y ser libre de todo demonio. Y cuando vos te rendís a Yahweh y dejás que su Hijo entre y te haga una nueva persona, todo lo malo se va. Y luego obviamente tenés que caminar en santidad, tenés que caminar en obediencia a Yahweh, pero automáticamente Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Y termino en 2 Timoteo 4:18. Dice, el Mesías, Yahoshua, me librará de toda obra mala y me llevará a su reino. Entonces vemos que la liberación que dice las Escrituras viene por medio del Mesías y viene por medio de su sacrificio con respecto al pecado, con respecto a la salvación y un nuevo caminar con Él. Entonces, ¿qué es la liberación? La liberación es predicar el Evangelio correctamente. Porque la liberación en las personas viene cuando hay convicción de pecado. Cuando el Evangelio se predica correctamente, hay convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, entonces no se está predicando el verdadero Evangelio.
Porque la liberación no es un ministerio, sino es una función que se cumple dentro del Evangelio de Yahushua. Entonces, vamos a avanzar un poco más y vamos a entrar ahora a lo que es la guerra espiritual. Gracias a los hermanos que se están conectando, que están escuchando el estudio, que Yahweh les bendiga, de acá de Argentina a Buenos Aires. Hace calor, por eso permítanme tomar agua. Entonces recién vimos lo que es la liberación según la Escritura, según el Mesías. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es la guerra espiritual. ¿Y qué dice la palabra de Yahweh? ¿Qué dice la Escritura con respecto a la guerra espiritual? El famoso versículo, Efesios 6, nos habla de la armadura de Yahweh, la armadura de Dios. Y Pablo ahí en la Reina Valera está describiendo una armadura romana. Y en realidad la armadura no era romana, sino hebrea. Entonces vemos que Pablo dice en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad, príncipes de las tinieblas, ¿no? Y sigue nombrando. Y dice Pablo, pónganse en la armadura para resistir el día malo. No dice Pablo, pónganse en la armadura para cortarle la cabeza al diablo, para hacer guerra espiritual, para meterte en el vallado y que los demonios huyan. No está diciendo eso Pablo. Pónganse en la armadura de Yahweh para resistir el día malo. ¿Cuál es ese resistir el día malo? Cuando Satanás te ataca, cuando Satanás te tienta, cuando Satanás va con todo para tumbarte, para que caigas en pecado, para que caigas de la santidad de Yahweh. Y ahora no voy a explicar la diferencia entre la armadura romana con la armadura de Yahweh, que eso lo he hecho en otro estudio. Pero lo que quiero decirles es que Pablo siempre dijo, pónganse la armadura, que es espiritual, para resistir el día malo, no para batallar, no para pelear. Y muchas congregaciones, hasta el día de hoy, enseñan esto. Ponete el escudo de la fe, ponete el casco de la salvación, ponete la coraza de justicia, el calzado del evangelio, agarra la espada, cortale la cabeza, arrancale la cabeza. Entonces, esa es una forma de hacer guerra espiritual que no es bíblica. No es bíblica. Y vamos a ver algunos versículos. Gracias. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice Pablo, aunque vivimos en la carne, nuestra lucha es contra el reino de las tinieblas. Porque nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Entonces, ¿hay una guerra espiritual? Hay una guerra espiritual, pero no esa guerra como nos están enseñando. Ponete la armadura y cortale la cabeza al diablo. No. Pablo dice, aunque vivimos en la carne, nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Entonces, hay una lucha espiritual por medio de Satanás. ¿Para qué? Aún los escogidos, los siervos de Yahweh, son atacados tremendamente. ¿Para qué? Para salir del propósito de Yahweh, para pecar, para hacer cosas que no tenemos que hacer. Hay una guerra espiritual. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resistir. Tenemos que resistir. No tenemos que ir y cortarle la cabeza al diablo. Porque nosotros, vos, yo, no podemos cortarle la cabeza a nadie.
Nosotros no tenemos esa autoridad. Por eso, el único que le puede cortar la cabeza a Satanás es Yahweh, el Creador. Y el único que le puede pisotear la cabeza a la serpiente es Yahoshua, el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso Efesios dice que el Mesías puso como cabeza a la congregación, a la novia, al pueblo, a la iglesia, dice la Reina Valera. Y ella es la cabeza de todo lo demás. Está el Padre, está el Mesías y está la novia. Está el pueblo. Entonces, 2 Corintios 10:4, Pablo sigue diciendo, las armas espirituales, las armas de nuestra pelea, que es espiritual, no son carnales, sino poderosas en Yahweh para destruir fortalezas de Satanás. Hay una guerra. ¿Y cuáles son esas armas? La fe, la oración, la santidad, el ayuno también es un arma. Pero no cortarle la cabeza a Satanás. Romanos 13:12. Sigue diciendo Pablo, vistámonos con las armas de la luz y andemos como de día. ¿Cuáles son las armas de la luz? Cuando uno estudia la vestimenta hebrea, esa vestimenta que realmente Pablo estaba diciendo y no romana, habla de una armadura, una vestimenta espiritual, Kadosh. Y en vez del yelmo de la salvación que dice la Reina Valera, en la Torá dice que la mitra, que era como un gorro que tenía el sumo sacerdote, decía santidad a Yahweh. Kadosh Yud-Hei Vah-Hei. Santidad a Yahweh. Entonces, si tenemos santidad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tendremos la santidad en todo lo que es nuestro ser. Zacarías 4:6 dice, no es con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice Yahweh. Zacarías 4:6. Hay una guerra, pero ¿quién te da la victoria? El Mesías ya te dio la victoria, ya te la dio, no es que te la va a dar, ya te la dio. Vos tenés que alinearte a su voluntad, tenés que estar con su espíritu y Él ya te dio la victoria. ¿Qué tenés que hacer? ¿Cortarle la cabeza al diablo? No, resistir el día malo. ¿Qué hizo el Mesías en el desierto con Satanás? Resistió el día malo, resistió la tentación. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue, huyó. Juan 16:33 dice el Mesías, tengan paz, yo he vencido al mundo, confíen en mí. Mesías venció al mundo. Venció el pecado. Entonces, vamos a ver ahora otro ejemplo. Marcos 3, versículo 20 en adelante. Ahí nos habla de los fariseos que decían que el Mesías tenía un espíritu inmundo. Miren lo que le decía al Mesías. Perdón. Y en el versículo 27 en adelante, el Mesías dice, si un hombre fuerte quisieran saquear sus bienes, antes de saquear sus bienes, tendrían que atarlo. Dice el Mesías. Y dice el versículo 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino dividido no puede pregonar o puede avanzar, ¿no?
Entonces, el Mesías está diciendo, ¿cómo yo voy a echar los espíritus inmundos si yo soy Belcebú o tengo el espíritu de Satanás? O sea, el reino de Satanás no puede echar fuera a sus siervos, digamos, a sus demonios. ¿Por qué? Porque un reino que se contradiga o choque no prevalece porque se divide. Eso es lo que el Mesías decía. Ahora, luego decía, y damos un ejemplo, si un hombre fuerte quiere saquear sus bienes, antes que la saqueen, tienen que atarlo. ¿Y qué es lo que nos enseñaron las congregaciones? Que hay que atar a los demonios antes de ir y tomar esos bienes. Y es todo lo contrario, porque el Mesías está diciendo que ese hombre fuerte no son los demonios, es él. Es él, el Mesías. Y él dice, antes de que a mí quieran saquearme, ¿no? Está dando un ejemplo, que ese hombre fuerte es él, y quieran sacar de lo que él es, de su reino, por eso él dice que un reino dividido no prevalece, tienen que atarlo. Entonces, cuando el Mesías dice que tienen que atar a ese hombre fuerte, ¿qué nos enseñaron en la iglesia? Atá ese demonio, atá ese hombre fuerte sobre esa persona que está endemoniada, porque así va a ser libre, porque lo sacaron de la Biblia. Pero no es así lo que está diciendo el Mesías. Entonces, seguimos. 1 Timoteo 6:12. Y dice, pelea la batalla de la buena fe. No dice eso. Pelea la batalla. No, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, hay una guerra espiritual, hay una guerra espiritual. ¿Cuándo ocurre esto? Todos los días. Todos los días el diablo está buscando destruirnos. Y tenemos que tener el escudo de la fe. Tenemos que estar seguros en Yahweh. Y no es fácil, porque el enemigo viene y nos golpea. El enemigo viene y nos desanima. El enemigo viene y nos llena de mentiras, de engaño. Y nos trae tristeza, amargura. Y nos trae inseguridades. Porque nos quiere destruir. Porque nos quiere frenar. Porque nos quiere paralizar. Y ahí es donde nosotros tenemos que resistir el día malo. 1 Pedro 5:8 dice Pedro, estén atentos. Nuestro enemigo Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lucas 20:18 dice, yo les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Miren la autoridad que el Mesías nos da. Les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Ustedes tienen esa autoridad espiritual. Pero no es para que yo haga cualquier cosa, para que yo le diga, diablo, te corto la cabeza. Diablo, te reprendo. Satanás, esto. No. Sino que tenemos que estar bajo autoridad, estar alineados y que el Rúa nos lleve a batallar y a resistir. Pero no hacernos el Rambo espiritual o el guerrero espiritual. Porque no es así. Ya tenemos la victoria. Tenemos que resistir el día malo. Marcos 16:17 dice, y estas señales le seguirán a los que creen. Hay una condición. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y hablarán en nuevas lenguas. Y yo soy testigo de eso. Yahweh me ha llevado a echar fuera demonios y me ha llevado a hablar en lenguas. Y es de testimonio lo que estoy diciendo. Entonces, hay señales que le seguirán para los que creen, pero también para los que están en obediencia. Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra mí
prosperará. Miren lo que dice. Ningún arma forjada. ¿Qué significa la palabra forjar? Preparar. Satanás prepara, maquina, busca la manera de destruirnos. Ningún arma preparada prosperará contra ti. Y Colosenses 2:15 dice, y el Mesías despojó, despojó a principados, potestades, triunfó sobre ellos, la muerte, Satanás y todos sus demonios en la cruz. Entonces, Satanás fue vencido, sus ángeles, sus demonios también. El Mesías tomó la autoridad que tenía Adán antes de pecar. Y el Mesías tomó eso. Entonces, Satanás no tiene autoridad sobre el hijo, sobre los hijos de Yahweh, sobre el pueblo de Yahweh, sobre los siervos de Yahweh. Los demonios no tienen autoridad si no es dada por Yahweh para que nos toquen un pelo. Entonces, la guerra, si bien hay una guerra espiritual, pero la guerra ya ha sido soltada y ha ganado el Mesías Yahoshua y ha tenido la victoria en la cruz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer guerra? Sí, pero ¿en qué? En la armadura espiritual y estar firme. No el querer cortar la cabeza al diablo. Porque Satanás ya está vencido, porque el Mesías lo venció. Entonces, es importante también de entender que es muy parecido al mensaje que hice a la introducción, que es acerca de la liberación, que así como está la guerra espiritual, así también está la concupiscencia del hombre, por lo cual se desata una guerra interna. Entonces, ¿qué es la concupiscencia del hombre? Es el deseo por bienes materiales y terrenales. Es nuestra naturaleza el deseo sexual desordenado y pecaminoso. Entonces siempre nos lleva a hacer algo malo, a pecar y a hacer lo que Yahweh no nos agrada. Entonces, eso es la concupiscencia. Eso es lo que el hombre siempre quiere hacer. Entonces, para que nosotros entendamos qué es la guerra primero está con nosotros. Es poder ser libres del pecado, libres de la maldición, libres de todo por medio del Mesías Yahoshua. Y cuando el Mesías viene a nuestra vida, nos restaura, nos limpia, nos purifica, ahí es donde nosotros podemos hacer guerra y resistir el día malo. Pero no esa guerra de querer llevarnos todo el reino de las tinieblas por delante. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Otro error dentro de la guerra espiritual es decir, yo decreto, yo ato, yo anulo, yo cancelo, yo desato. Eso es algo totalmente incorrecto y no es bíblico cuando hablamos de liberación o guerra espiritual. Vos y yo no hacemos nada. El que hace en nosotros es Yahweh. El que hace en nosotros es el Mesías Yahoshua. Otro error dentro de la guerra espiritual o liberación
Es decir, que todas las enfermedades de los hijos de Yahweh, de los creyentes, son demonios. Ah, la hermana María le agarró cáncer. Uy, sí, algún pecado habrá hecho. Y sí, debe estar endemoniada. Y a veces metemos todo a los demonios y todo a los espíritus. Espíritus de cigarrillo, de alcoholismo, de cáncer, de fornicación, de esto, de lo otro. Si bien son demonios que operan en el hombre, pero es la misma concupiscencia del hombre caído que necesita ser crucificado en el Cordero, en la cruz. Entonces, Daniel, vamos a ver acá un ejemplo. Daniel capítulo 10, versículo 13. Vemos que hubo una clase de guerra espiritual. Dice que durante 21 días el príncipe de Persia se opuso al arcángel Miguel y vino a mí a pedir ayuda. Entonces, muchos toman este versículo, ¿no? Como que cada región o cada provincia tiene un príncipe o alguien de autoridad. Y esto no es así. No podemos tomar un versículo y hacerlo doctrina o hacerlo una revelación. Entonces, lo que estamos viendo acá es que cuando hablamos de liberación es acerca del Mesías y del pecado, y la guerra espiritual pasa exactamente lo mismo. Entonces, 2 Corintios 2:10 dice: no ignoren las maquinaciones del maligno. No ignoren, no maquinen, o sea, no le den lugar. Vamos a ver otro ejemplo y vamos terminando. 5 minutos terminamos ya. Mateo capítulo 12, versículo 28. Vamos a ver el otro ejemplo. Mal interpretado este versículo. Debemos atar a los demonios. Dice, si yo por lo del Ruach, por lo del Espíritu de Yahweh, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Yahweh. Entonces él dice, echo fuera. Si yo por el Ruach de Yahweh echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado al reino de Yahweh. Entonces vemos acá que ya se estaba manifestando lo que sería el Ruach de Yahweh. Ahora, ¿cómo puede alguien, y acá volvemos un poquito, ¿no? ¿Cómo puede alguien robar sus bienes a un hombre fuerte si primero no lo ata? ¿Cómo puede ser? Muchos creen que el Mesías, Yahoshua, nos ha enseñado a que debemos de atar a esos demonios, a que debemos atar a ese hombre fuerte. Y bueno, esto no es así, que podemos verlo después con más detalladamente. Entonces, este versículo, como Mateo 12, no habla de sacar o atar a los demonios. O sea, no está diciendo eso el Mesías, sino lo que está diciendo es acerca del contexto de ese hombre fuerte. Entonces, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir terminando. Mateo 18, vamos a ver otro ejemplo ahí. Mateo 18. Mateo 18 habla de atar y desatar. Atar y desatar.
Ahora después voy a estar contestando las preguntas de los hermanos al terminar el estudio. Dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando ahí? Yahoshua está hablando de atar en el caso de los demonios y desatar, ¿no? ¿Qué es lo que está hablando? Bueno, el contexto no está hablando en sí de la oración, porque muchos usan de atar y desatar en la oración. Muchos han predicado de manera de decir, todo lo que vos ates en la tierra en oración, en el cielo va a ser atado. Y lo que desates, yo desato bendición, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si es así, vemos que bueno, no está bien. Entonces, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. No está hablando de la oración. Está hablando este contexto cuando estudiamos el capítulo 18 en adelante, o sea, lo que es el contexto sobre el perdón. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. No está hablando de bendición, dinero, sino que está hablando de lo que es el perdón. Entonces, si yo ato, escuchen esto, si yo ato en la tierra algo, ¿qué es atar? No perdonar. No perdonar es no soltar, porque la palabra perdón en el hebreo es nasa, que significa soltar. Entonces, perdonar es soltar. Si yo ato en la tierra, en el cielo será atado. Entonces ese perdón tiene que ver con atar y desatar. Atar es no perdonar y desatar es perdonar. Y dice, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces nunca se habló de la oración en estos versículos. Y para ir terminando, la liberación y la guerra espiritual es bíblica, pero no de la forma que nos han enseñado. ¿Cuál es la forma de avanzar o enseñar o saber la verdad? Poder recordar ciertas oraciones. Entonces, cuando hablamos de someterse a Yahweh, dice que el diablo va a resistir y él va a tener que huir. Y es importante saber de que muchas veces nosotros creemos o nos han enseñado de que debemos avasallar, de que debemos guerrear, cortarle la cabeza a Satanás y hacer tantas cosas que en realidad lo que hay que hacer es estar en santidad y someterse a Yahweh. Entonces, si nos sometemos a Yahweh, Él va a resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Perdón, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Entonces, hoy en día hay mucha guerra espiritual en el pueblo de Yahweh, pero hay poca santidad. Hoy hay mucha liberación de demonios dentro del pueblo de Yahweh, pero hay poca llenura del Ruach HaKodesh. Entonces, para terminar, si vos atás en la tierra, en el cielo se te va a ser atado.
Si vos no perdonás en la tierra, en el cielo no te van a perdonar. Si vos desatás el perdón en la tierra, en el cielo van a desatar tu perdón. Porque el Padre te va a perdonar si vos perdonás tus ofensas, lo que hermanos hicieron con vos. Los hermanos que te fallaron, las personas que te lastimaron, tenés que perdonarlos. ¿Por qué? Porque uno es deudor. Entonces todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, por último, sin el Espíritu de Yahweh no hay santidad, no hay unción, no hay autoridad. Entonces, para terminar, cuando hablamos de liberación y hablamos de guerra espiritual, van de la mano agarrados. Pero no es para poder ser superhéroes y pelear contra Satanás, sino que es para prepararse en santidad, para prepararse en la Escritura, en la palabra de Yahweh, para conocer su verdad, y ahí sí es donde Él va a permitir que se haga su voluntad. Entonces, para terminar, la liberación o la guerra espiritual son herramientas que Yahweh nos ha dado para predicar su evangelio. Tanto liberar como hacer guerra. Guerra en nuestro propio pecado y guerra contra el mismo Satanás, que él odia al pueblo de Yahweh. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a todos los hermanos que se han conectado. 1 hora y 5 minutos de estudio. Perdónenme mi cara, pero estoy agotadísimo. Pero bueno, he dado el mensaje como el Padre lo ha mandado. Gracias a los hermanos que se han conectado y a los hermanos que están presentes acá en Argentina, Buenos Aires. Que Yahweh les bendiga, bendiga sus vidas, sus familias, todo lo que emprendan, que tengan este día de reposo bendecido, que mañana puedan descansar, puedan hacer sus tiempos con Yahweh, busquen al Padre, tengan intimidad con Él, porque toda búsqueda a Él tiene su recompensa. Así que espero que este estudio haya sido de bendición. Compártelo a otros si fue así, y que cualquier duda o consulta me mandan un mensaje en privado. Así que tengan buenas noches y nos vemos en otro estudio cuando el Padre lo permita. Que Yahweh les bendiga. Shalom.